Orar. Alabamos tu nombre, oh Dios, y damos gracias, infinitas gracias, por la compasión que has tenido por nosotros, al permitirnos, Señor, estar delante de ti, no sin antes, Señor, saber que es por tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Dios, por cuidar de nosotros de muchas maneras. Y ahora, aquí en tu providencia, poder estar en este que es tu día, escuchando hermosas palabras, palabras de vida. No son palabras muertas, sino que vienen del autor de la vida. Y pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros, que sea tu Espíritu Santo tocando las conciencias, dando a los hombres tu ley grabada en sus corazones, que sus mentes, Señor, sean abiertas a la luz de tu Evangelio, y que los corazones anhelen correr a ti como su única esperanza. Solamente tú puedes hacer estas cosas, oh Dios. Deposito en tus manos para que uses, Señor, a tu siervo según tú quieras. Aléjanos, Señor, de distracciones y de poner tropiezo, para que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada y lleve fruto. Te alabamos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Sea usted bienvenido a esta iglesia, y es un gozo para mí estar aquí y un privilegio estar hablando del Señor, de su palabra. Estamos prontos a terminar esta serie de Éxodo, y ha sido un gozo para mí, de gran aprendizaje, cómo el Señor nos ha mostrado quién es Él y lo que Él hace para salvar a su pueblo. Tuve la oportunidad de dar clases a escolares sobre los recursos naturales, y me causó gran impresión saber lo que costaba poder tomarse un vaso de agua limpia. Como este que tenemos acá, lleno de agua potable. Para poder tener este vaso de agua es difícil, no es fácil. Se requieren una gran cantidad de procesos y de trabajo para poder tener esto. De hecho, si usted ensucia esta agua, la pasa a otro recipiente y la trata de volver a tenerla potable, eso requiere un gran trabajo. No es nada fácil. Y para mí hacer eso, o ver eso, me llevó a apreciar tener agua. ¿Saben que muchos de nuestros abuelos no tuvieron agua disponible en sus casas? Muchos de ellos tenían que caminar largas distancias para poder lavar su ropa o tener agua para beber o asearse. Los niños hoy corren a sus casas o en las escuelas y abren una llave y para ellos eso es normal. Pero hace muchos años eso no era normal. Muchos hace tiempo pensar en tener agua en sus casas, bañarse dentro de sus casas, ir al servicio sanitario y que todo quedara limpio después, eso era algo impensable. Y gracias a Dios tenemos agua en muchos de nuestros hogares. De hecho, el pagar el recibo de agua, ¿sabe que no asegura que tengamos agua en nuestras casas? Muchos el día de ayer sufrieron aquí en nuestras cercanías por la falta de agua. A pesar de que las personas que administran estos recursos hacen grandes esfuerzos,
asegura que haya agua? Porque hay uno que es dueño de todas las cosas. Si Dios no abre los cielos y no cae lluvia y no llena los estanques, los ríos, los pozos y los manantiales, no hay agua. Es Dios el que hace todas las cosas. El sistema más completo y autosuficiente para purificar el agua, Dios lo inventó. ¿Sabían? El ciclo del agua. Dios lo inventó. ¿Quién paga por eso? Te llega ahí en el recibo, monto por ciclo del agua. Nadie ha visto algo así en su recibo. Eso es un regalo de Dios. Y nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, llega la temporada de invierno o de lluvia, la época lluviosa, y que llueva. Eso es lo normal que suceda. Pero solo imagínense que nosotros tuviéramos que esperar que de una roca salga agua. Que nuestra esperanza esté que en una roca de agua. Pues hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a ver algo maravilloso que hizo Dios. Niños, vamos a hablar de un Dios maravilloso. De un Dios que hace cosas increíbles que los hombres no pueden hacer. Vamos a hablar de Él. ¿Para qué? Para alabar su nombre. Porque Él es digno de toda alabanza y honor. La semana pasada recordamos cómo Dios hizo pasar hambre a Israel, para que supieran que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y ahora Dios permite que el pueblo de Israel, pueblo que fue sacado de Egipto, vuelva a tener sed. Ya nosotros habíamos visto que esto había sucedido solamente 3 días después de haber sido sacados de Egipto. Llegaron a unas aguas y esas aguas eran amargas, pero el Señor las volvió dulces, potables. Vamos a buscar Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Éxodo 17, versículos 1 al 7. Dice: la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con ese pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Nuestro mensaje se llama La roca de la salvación, Cristo. Vamos a ver un pecado habitual, un clamor a Dios y una respuesta maravillosa. Ellos partieron del desierto de Sin, conforme al mandamiento de Jehová. Ellos no iban solos y nunca estuvieron solos. Todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, Dios estuvo con ellos. Números 33, versículos 12 al 14, si usted lo quiere buscar, nos dice que ellos estuvieron en otros 2 lugares antes de llegar a este lugar Refidim, llamados Dofca y Aluz.
Estas son las jornadas a las cuales hace referencia este capítulo 17 en sus primeros versos. Ellos salían por un tiempo y acampaban según la ordenanza de Dios. Esto no es otra cosa que ser un peregrino. Ser un peregrino hasta llegar finalmente a aquel lugar que Dios tenía para ellos. Hoy leíamos en Hebreos capítulo 13 lo siguiente: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Salían de un lugar y acampaban y después volvían a salir. Algo permanente donde ellos estaban. Aún así, esto nos recuerda algo: que nada es permanente en esta vida. Nada es permanente. Hoy tienes trabajo y mañana no. Hoy tienes a tu cónyuge y mañana no. Hoy puedes tener hijos o una casa o salud, y puede hacer que Dios te quite todo eso, porque finalmente Él es el dueño de todas las cosas. Así que que hay algo que sí es permanente, y es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Eso no cambia. Sus promesas son fieles y Él estará con los suyos hasta el fin del mundo. Nunca aquellos que son hijos de Dios deben de dudar que Dios está con ellos y que Él cuida de ellos. Y aún Dios puede hacer llevarte a un refidín. Así es. Porque Dios está guiando y Dios puede permitir que llegues a lugares como esos. Hace unos días en una de mis predicaciones, yo no conozco un desierto. Realmente yo no lo conozco. Tal vez algunos aquí sí conozcan un desierto y hasta hayan estado en un lugar de esos. Pero inmediatamente cuando uno piensa en un desierto, uno piensa, hay falta de agua. Pero de una vez uno conecta, falta de agua. Puede ser que en otros lugares del desierto sí hubiera agua, como cuando Dios llevó al pueblo de Israel a 12 fuentes de agua, ¿recuerdan? Con aquellas 70 palmeras. Pero ahí en Refidín no había agua y Dios los llevó a Refidín. ¿Qué hace el pueblo ahí? Cuando llegan ahí, el pueblo vuelve a murmurar. ¿Recuerdan las murmuraciones? Esta es la cuarta. ¿Recuerdan las 4 veces? La primera vez fue cuando ellos estaban antes de cruzar el Mar Rojo y murmuraron contra Moisés. Pues porque decían, nos está Moisés exponiendo a la muerte. Después, la segunda fue por las aguas amargas. La tercera vez porque no tenían carne y no tenían pan. Y ahora vuelven a murmurar por no tener agua. Las murmuraciones no provienen de un corazón que ama a Dios y confía en Él. Nosotros debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿se habían acostumbrado a esta forma de pedir las cosas? ¿Se habían acostumbrado a esta forma de pedir las cosas? ¿De murmurar a Dios y de sus siervos? ¿Eran olvidadizos en recordar que ya Dios les había dado agua hace poco? ¿Eran olvidadizos? Que nosotros, ay, qué pueblo qué bárbaros, ¿cómo? Debemos hacerlas nosotros también, a nosotros mismos. ¿Cómo pido yo a Dios las cosas? Aún cómo pido yo las cosas hacia otros. Si Dios me está permitiendo que yo pase en esto en este momento, ¿no será que Dios quiere que yo recuerde cómo Él me ha cuidado en ocasiones anteriores y Él ha sido fiel conmigo? La respuesta de Moisés nos deja ver que el pueblo está pecando, está tentando o provocando al Señor. Ellos dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios con nosotros o no? Miren qué pregunta más atrevida. Está tentando al Señor. Lo están tentando. Dios está con ellos, obviamente. En sus deseos ellos han llegado a discutir con Moisés de una forma airada. Más que preguntas, eran reclamos. Eso era lo que estaba pasando. Nos vas a matar, Moisés, nos vas a matar. Y nuevamente vuelve a ellos el recuerdo de un pueblo. ¿De cuál pueblo? De Egipto. Otra vez vuelve el tan mencionado Egipto de donde Dios los había sacado.
Es como decir, nos iba mejor siendo esclavos. Yo me pregunto, ¿ellos no se sentían agobiados de haber visto tanta idolatría en Egipto? Porque cuando estaban en Egipto, ellos no podían adorar y alabar a Dios libremente. No podían hacerlo. Ellos nunca pudieron tener libertad de orar o cantar a Dios. Estaban esclavos a los deseos de sus amos. Un capataz o un jefe venía de mal modo y dice, estoy tan enojado que voy a matarme unos 2 judíos hoy. Mataba, ¿y quién preguntaba? Así vivían ellos, en esa condición, y dicen, no, sería mejor irnos para Egipto. Ellos nunca pudieron tener libertad por sí mismos. Ellos no podían libertarse a sí mismos. Dios los libertó. Fueron libertados con mano poderosa por Dios. Salieron con ropa y joyas, con sus ganados y sus niños. Y viendo a sus enemigos destruidos. Y en respuesta a esto, ¿qué tenemos? Tenemos un pueblo que dice, alabado sea nuestro Dios. Cantando y orando al Señor en agradecimiento. ¿Qué tenemos aquí? Un pueblo que hace, que murmura y habla mal de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda lo siguiente, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú eres un hijo de Dios, anda en el temor del Señor. Estamos peregrinando. Cuídate de las murmuraciones y de hablar mal de Dios, sino contentos en el corazón, agradezcamos a Dios. ¿Qué valor tenía para ellos la salvación que Dios les había dado? ¿Apreciaban realmente a Dios como su única esperanza? ¿Le amaron por haberle salvado? ¿Qué querían ellos? Ellos querían las cosas ya, como los niños. Ustedes son los niños. Yo quiero esto ya. Así son los niños. Yo quiero esto ya, y en rebeldía. Dios como su servidor. Dios, ¿cuándo nos vas a traer carne y pan y agua? ¿A qué horas? ¿Ya va a llegar? No pensaban en Dios como su Salvador. Lo que les importaba nada más era llenar sus estómagos. No comprendían la importancia de confiar en Dios, de la fe, que la fe no es por vista. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay agua. ¿Dónde está tu fe entonces? Debe estar en Dios, aunque yo no lo veo. Es Dios quien provee. No sé cómo lo va a hacer, pero confío en Él. Creerle a Dios es algo que va más allá de nuestra comprensión, pero aún así no es algo que es ilógico, sino que tiene lógica, porque está avanzado en las promesas de Dios, las cuales son fieles y no fallan. Dios no miente. ¿Quería Dios darle muerte a este pueblo de Israel con sus hijos y sus ganados? ¿Quería Dios? Pues lógicamente no. Y los había sacado de ahí. Como les he dicho, la fe necesita muchas veces ser ayudada por la lógica y por la razón, el sentido común. Dios nos ha salvado y Él nos cuidará. Debe ser algo que debe estar en nuestros corazones. Su incredulidad es notoria y es un pecado. Dios preserva y cuida a los que Él ha salvado y los llevará seguros aún en medio de múltiples dificultades hasta la tierra de Canaán. Así será con los hijos de Dios. Dios nos llevará con Él un día.
Esa es nuestra confianza. La falta de agua era una realidad, como es la realidad de que Dios estaba ahí con ellos. ¿Y qué deben hacer entonces los hijos de Dios en medio de situaciones como estas? Pues pedir ayuda. ¿A quién? El pueblo iba a Moisés porque veían en él un intercesor. Era Moisés, que habían escuchado la voz de Dios en Horeb. A la voz de Dios las plagas habían cesado. Pero Moisés, ¿qué era Moisés? Moisés era solo el siervo de Dios. Y él hizo lo que deben hacer todos los hijos de Dios en todo momento. ¿Y qué es? Orar y clamar a Dios. Una y otra vez esta palabra de clamar es mencionada. Y no está ahí nada más porque Dios quiere, porque se puso ahí. Está porque Dios quiere que nosotros veamos esa palabra. Clamar a Dios. Dice el Salmo 5:2 en la versión internacional lo siguiente: escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Son súplicas, a ti elevo mi clamor, súplicas. En la oración de Moisés vemos que él toma la responsabilidad por el pueblo. Él sintió la carga sobre sus hombros. ¿Qué haré con este pueblo?, dice él. Al mismo tiempo él tiene temor por su vida. Ve que cada vez ese pueblo de esclavos que han sido libertados en algún momento lo va a matar. Se apedreaba a las personas cuando habían cometido algún pecado. Vemos esto en la vida de Moisés. Era cierto que Dios levantó a Moisés para sacar a Israel, pero el dueño de ese pueblo no era Moisés. ¿Quién es el dueño? Dios. Los pastores no somos dueños de la grey. Debemos cuidar de la grey, pero Cristo es el dueño de la grey. Había temores en Moisés. Esos temores y amenazas nunca se llevaron a cabo. Dios estaba cuidando. Cuando nosotros somos por temores, debemos de recordar esto, que el Señor es mi ayudador, que no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Dios contesta inmediatamente. La sed es algo urgente. Dios suple sus necesidades. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Pueda que en su gracia Él permita que tú tengas más allá de tus necesidades básicas. Pero nosotros debemos estar siempre agradecidos con aquello que Dios nos provee. Hebreos 13 nos vuelve a recordar esto en el pasaje que leímos en esta mañana. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Proverbios 38 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Debemos de pensar que no necesariamente puede ser que Dios permita que tengamos falta de alimento o de vestido. Puede hacer que Dios permita alguna otra cosa en tu vida. Puede ser la falta de un hijo, puede ser la falta de un matrimonio, de trabajo. Aquí, ¿qué es lo que debemos de aprender? Que Dios es nuestro sustentador en toda cosa de la vida. Y debemos de Él y acercarnos, porque Él es la única fuente que llena nuestro ser. A través de esto vemos a un Moisés clamando. Fue necesario la falta de agua, fue necesario sentirse perseguido, agobiado, para que él clamara a Dios. ¿No has pensado que tal vez en medio de esta situación Dios la está permitiendo para que clames a Él y le busques más? Y le busques más. Dios le responde y le dice a Moisés que pase delante del pueblo. Posiblemente nosotros hubiéramos estado temerosos, que pase delante del pueblo. Me van a matar. Pues no pasó. Nadie levantó una piedra para tirársela.
Moisés hace lo que Dios le pide y por orden de Dios toma a los ancianos de Israel. Esos ancianos no eran personas muy viejitas, no pensemos en eso. Esos ancianos eran hombres de comprobada dignidad, que tenían buen juicio y que eran hombres que influenciaban al resto del pueblo. Entonces, Moisés toma a estos hombres y los lleva con él. Toma la vara que fue usada en Egipto, aquella vara simple y tosca sin ningún atractivo, un palo que simbolizaba la autoridad de Dios. Ese palo en sí no tenía ningún poder, el poder estaba en Dios, en su palabra, que cuando Él decía, las cosas se cumplían. Yo estaré delante de ti, le dice el Señor a Moisés. Él estaría sobre la peña. Algunas versiones de la Biblia dan a entender que Moisés se trasladó a ese lugar. Cuando dice Horeb, nosotros recordamos el monte Horeb. Yo creo personalmente que había toda una región, porque todavía no directamente al monte, pero posiblemente un lugar muy cercano ahí. Y había una peña reconocida, un gran lugar, un lugar muy grande, donde había posiblemente una gran piedra. Y Dios le dice a Moisés, golpea la peña. ¿Qué resultaría de esto? Hubiera llevado un mazo posiblemente, pero golpea la peña. Y los ancianos, que golpean, ¿y qué va a pasar aquí? No, porque damos agua, el agua viene de arriba. Yo no veo un tubo ahí, o un río, ¿dónde está? Golpea la peña. Y a la voz de Dios, Moisés golpea la peña. Y aquella peña se abre. Y salen cantidades de agua enormes. Agua y agua. Agua fresca, agua limpia, agua potable. Agua que iba a saciar la sed de todo un pueblo. Dice el Salmo 105:41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. ¿Avisa usted cuando en la carretera a veces se rompe un tubo? Y uno de esos tubos grandes y fluye. Sí, pero ¿qué es esto? Era para alimentar y saciar la sed de posiblemente más de 2 millones de personas. No había medidor de agua ahí. Pase, llene su balde. Agua. De una peña brotó agua para suplir la necesidad de tanta gente. Aquella fuente se convirtió pronto en un río. No fue una pequeña cantidad de agua, era agua en cantidades, y todo aquel que quisiera venir podía ir. Niños, grandes, adultos, ancianos, todo el que quisiera agua. Había quedado claro que Moisés era el siervo de Dios, que Dios escucha la oración y suple la necesidad de los que claman a Él. Esta es la respuesta de Dios para pecadores, su gracia. El nombre de aquel lugar sería recordado por 2 palabras, Mashá, que significa prueba, y fue lo que Dios hizo con ellos, probarlos, y Meriba, que fue lo que hizo el pueblo altercar con Moisés y con Dios. Lo que hace Dios por pecadores, Él da su gracia. Esta no fue la última vez que ellos se rebelaron contra Dios o le tentaron. Ellos se volvieron otra vez a Dios. Viendo sus maravillas, no le amaron. Tengo aplicaciones para esta mañana en este texto que nosotros vimos. Hay muchas cosas que son necesarias para la subsistencia. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad tú. ¿Sabías? Él sabe. Y Dios también puede hacer que nos falten cosas para que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él y no en las cosas. Dios proveyó de una forma maravillosa agua de una roca, algo que nadie esperaba ni pudo haber imaginado.
Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en un trabajo. Eso, y tal vez Dios nos va a suplir de otra manera. Nuestra esperanza debe estar en Dios directamente, no en las cosas de esta vida. Dios puede darnos de la forma que menos imaginamos. Para las personas que no conocen a Dios, que nosotros le digamos a las personas que confíen en Dios, eso les parece algo sin sentido. Pero para los que aman a Dios, ir a Él es un gozo y en Él encuentran su esperanza. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Dios. Este es el Dios de la Biblia, el creador de todas las cosas, y para Él no hay problema. ¿Quién hizo la roca? Dios. ¿Quién hizo el agua? Dios. Todo lo hizo Él, y lo hizo de la nada. ¿Podemos decir confiadamente entonces que Dios es nuestro sustentador? Cuando yo estudié este pasaje, hubo algo que llegó a mi corazón. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto de sus oraciones a Dios, si usted es creyente, cuánto de sus oraciones a Dios usted pide solo por las cosas materiales? Porque yo me he dado cuenta que en muchas de mis oraciones la mayor parte es pidiendo por cosas materiales. Y si somos sinceros, así somos. Nuestras oraciones verdaderamente son por las cosas espirituales, no por lo físico, sino por lo espiritual. Pensar en oraciones que solo pidan por lo espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oraciones que pidan por lo espiritual. Y deberíamos de revisar nuestras oraciones y nuestros corazones delante de Dios. Si estamos pidiendo solamente por las cosas materiales y no realmente por las cosas espirituales, por querer más de Cristo. Yo no tengo la necesidad de comprobar si lo que sucedió ahí, lo que nos está relatando aquí la Biblia es verdadero. Eso pasó. Yo lo creo así porque está escrito en la palabra de Dios. Como tampoco yo tengo que comprobar que los hombres son pecadores y rebeldes. Lo que ahí nos cuenta lo que somos nosotros como hombres o como mujeres. Los hombres y mujeres murmuran delante de Dios y no se arrepienten por sus pecados. Ellos no consideraron que Dios los estaba escuchando, como hoy muchas veces olvidamos que Dios está escuchándonos. Pensaron que tenían todo el derecho de tener todas las cosas, como si Dios les debiera algo. Las personas del mundo hoy siguen igual, no temen a Dios por sus palabras, no hay agradecimiento sino reclamos. ¿Por qué yo no tengo lo que tiene aquel? Niños, vuélvanme a ver, niños. ¿Por qué yo no tengo el juguete de ese? Oiga, tiene el suyo y... No, pero quiere aquel. Desde niños somos así. La codicia inunda nuestros corazones.
El 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿En qué vamos a poner la confianza? ¿En una casa? Hombres o mujeres que codician el esposo del otro, la mujer del otro, o aún sin estar casados, en sus corazones hay lujuria y codicia. Tener tanto dinero para tener aún sirvientes, para vivir relajadamente, tener una gran empresa, tener autos, tener las cosas de esta vida. Y no estoy diciendo que tener un carro, tener 2 carros sea malo. Lo que estoy diciendo, ¿dónde está tu confianza y tu esperanza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu gozo? La codicia se aferra a lo que posee. La codicia siempre desea más. Muestra orgullo, se expresa mediante violencia como lo hizo el pueblo de Israel. Así se expresa la codicia. Este pecado es un pecado que traemos por nuestra naturaleza humana. Desde el Edén, desde Adán y Eva, que codiciaron lo que Dios había prohibido. Aún el apóstol Pablo habla de ella y cómo fue expuesto a la ley de Dios y le mostró su codicia. Es confiarse en las cosas de esta vida, es tener el corazón y la esperanza en Egipto. Dios probó sus corazones. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 6, nos da el contexto de este pasaje que hemos visto en Éxodo. Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo apunta directamente ahí, a la codicia. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Dónde está tu corazón y tu confianza? ¿Está en Dios? Aún en medio de las pruebas. Y Dios probó sus corazones. Amaron el mundo y las cosas del mundo. Su confianza no estaba en Dios. Y ellos cosecharon lo que sembraron y quedaron postrados en el desierto. Y esto es solo una referencia al juicio que vendrá y a la condenación mayor un día, cuando los hombres tengan que dar cuenta a Dios por sus obras y sus pecados, porque revela lo que hay en sus corazones. Indudablemente Dios proveyó para su pueblo, pero la mayor y mejor provisión de Dios para pecadores no es agua física, no es alimento físico. La mayor provisión de Dios para los hombres es el Señor Jesucristo. Nosotros estamos viendo tipos. Hemos visto varios tipos. Vimos aquel árbol que se echó en las aguas amargas y se convirtieron en dulces. Vimos el maná que nos hablaba de ese pan del cielo. Todos estos ejemplos no son ejemplos perfectos, pero nos señalan a uno que sí es perfecto. Es el Señor Jesucristo. ¿Quién era esa roca allá? ¿A quién señalaba esa roca? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Aquella roca fue golpeada por Moisés y de ella salieron aguas. Esa agua que brotó de la roca apuntaba a una fuente de agua espiritual. Esa roca estaba en un lugar físico, pero la verdadera roca, que es Cristo, estuvo con ellos en todo momento.
mostrándole su fidelidad. Estas cosas acontecieron como ejemplo a nosotros, dice la Biblia. Y pregunto, ¿y vamos a cerrar nuestros ojos y nuestros corazones a estas verdades? Moisés golpeó esa roca y de ella salieron aguas, y solamente hasta que fueron golpeadas salió agua. El pueblo podía llorar, gritar, tirarse al suelo, hacer lo que quisiera, pero solo un golpe a la roca fue lo que traería salvación para el pueblo de Israel. Cristo es la roca que fue golpeada, y duramente, y murió solo una vez, cargando en él la culpa por el pecado de su pueblo para dar salvación a su pueblo. ¿Quién golpeó la roca de forma espiritual? No fue Moisés, no fueron los romanos, no fueron los judíos. ¿Quién dice la Biblia que golpeó a Cristo en la cruz del Calvario? Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquel día en el Horeb, Dios estaba sobre la peña. Dios estuvo sobre su hijo y golpeó a su hijo y lo quebrantó. Por su determinado consejo, quebrantó al hijo, a su propio hijo, a su amado hijo, para dar salvación a su pueblo. Cristo llevó la culpa por los pecados de su pueblo, y con un solo sacrificio, una sola vez, otorgó salvación a los suyos, para que todos aquellos por medio de la fe lleguen a Él y puedan tomar del agua viva, de un agua que no se acaba, de un agua que sacia toda sed, para que vengan niños, grandes, adultos, pobres y ricos, y tomen del agua vida que sacia el alma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ven a las aguas y gratuitamente, porque Cristo fue golpeado para dar vida al pecador. Él otorga justicia, limpieza al alma, sin mancha delante de Dios. Cristo les otorga su propia justicia, su sacrificio, su vida sin mancha y contaminación, para limpiar todo pecado. El pueblo hubiera perecido si no hubieran tenido esa agua, y todo hombre o mujer sin Cristo va a perecer, porque solamente el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo ahí en la cruz, sin atractivo, golpeado, herido, lacerado, sin poder aparente a los hombres, despreciado, como aquella roca en Horeb, tosca, dura, sin parecer que daba vida. Cristo ahí en la cruz dio vida por su muerte. Él es el Salvador. Y hoy muchos siguen despreciando a Cristo. Desprecian el poder y la fortaleza que se halla en Él. Él es la roca de la eternidad. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Salmo 62:7: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. De esa roca brotaron las más ricas aguas en medio de la sequedad del desierto. Esas aguas fueron apreciadas, y podemos imaginarnos a miles corriendo a esas aguas.
Esas aguas fueron suficientes para calmar la sed de una multitud. ¿Sabías que esa agua sigue hoy abierta para todo pecador? Para todos aquellos que son sedientos y al ver su pecado y su condición corren a Él, están abiertas esas aguas. Cristo sacia la sed de pecadores que buscan perdón y vida eterna, porque Él es la fuente de vida. No desprecies el agua de vida. No desprecies a la roca que fue dada para dar salvación a los hombres. Si tú desprecias esa roca un día va a caer sobre ti. 41, versículo 17, nos expone a esa agua y a todos aquellos que quieran venir a Él. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Amén. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, y abriré en desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Corra a Cristo. Él es un manantial de agua para el pecador. Si tú has creído en Cristo, Él es la fuente eterna de salvación y gozo. Él sigue dando gracia cada día y supliendo nuestras necesidades. Él es nuestro refugio. El día en que nos presentemos delante del Señor Dios Todopoderoso, porque Él es la roca de la eternidad. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por habernos dejado escuchar estas palabras de vida. Esa roca que dio agua para un pueblo señala a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste, a quien tú quebrantaste, aquel que dio vida por su muerte. Oh Señor, ten misericordia de muchos, así como la tuviste de mí. Y un día me abriste los ojos, me diste un corazón para creer en ti. Yo corrí, Señor, a las aguas, porque tú, Señor, pusiste ese deseo en mí. Y yo sé que puedes hacerlo con muchos más. Oh Dios, da salvación a muchos por tu gracia. Porque hoy, Señor, tu salvación sigue activa y presente para todo aquel que viene a ti arrepentido. Tú eres un Dios de gracia. Alabamos tu nombre, Señor, y damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Y en Él, Señor, nos apoyamos. Nuestra confianza no está en nosotros. Oh Señor, perdónanos cuando hemos pedido, Señor, solamente por las cosas materiales y hemos olvidado las cosas más importantes. Líbranos de avaricia y codicia. Perdona a tu pueblo y que pongamos toda la esperanza y confianza solamente en ti. Te alabamos y esto lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.